toma de decisiones, yo he distinguido dos tipos de errores, ¿no? El error tipo uno y el error tipo 2. El error tipo uno es el error clásico, ¿no? El que todos ustedes conocen en la gestión de riesgos. Por ejemplo, aceptar a un cliente que no nos puede pagar, ¿no? Que se convierte en moroso, ese es un error clásico, es error tipo uno. O, eh, o aceptar un cliente volátil, que para riesgo de liquidez también es error tipo uno. eh, o un cliente que no tiene una buena justificación del origen de sus fondos, que para riesgo de lavado de activos es un error tipo uno, es un error clásico, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros no vamos a saber porque todavía no hemos aceptado al cliente y porque todavía no lo conocemos también. Entonces es cierto que en ese proceso de, de, de debida diligencia nosotros tratamos de conocer lo mejor posible al cliente, pero no siempre podemos, ¿no? O no siempre decidimos adecuadamente. Entonces, ¿de dónde sale todo este tema del error tipo uno y el error tipo 2? Le voy a contar un poco el origen, ¿no? Bien, el origen es la estadística inferencial. Cuando yo estudiaba en la universidad, el error tipo uno y el error tipo 2 me tenían loco, porque en estadística 2, el curso de estadística, ¿no? Teníamos que eh, eh, validar una hipótesis y ver si se trataba del error tipo uno, el error tipo 2. Entonces son errores estadísticos, ¿no? Y básicamente el error tipo uno es el error en donde nosotros aceptamos una hipótesis que teníamos que haber rechazado. Y el error tipo 2 es rechazar una hipótesis que nosotros teníamos que haber aceptado, una hipótesis estadística. Entonces de ahí viene. Ese es el origen. Y eso yo lo he vinculado con la gestión de riesgos, en donde nos pasa algo parecido. Tenemos el error tipo uno, que es que aceptamos clientes que no deberíamos aceptar. Y el error tipo 2 es que rechazamos clientes que no deberíamos rechazar, ¿no? Eso nos pasa. Entonces, eh, incluso, eventualmente, algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos pueden haber rechazado, ¿no? Sin que eso, y nosotros como nos conocemos bien, pensábamos que era un error, o sea, eh, de pronto nos rechazaron un crédito y nosotros dijimos, oye, pero yo me conozco bien y yo creo que sí lo hubiese podido pagar, ¿no? Entonces, ese sería, en ese supuesto caso, sería un error tipo 2, ¿no? Rechazar al cliente bueno. Entonces, esas cosas suceden o en algún trabajo nos pueden haber rechazado. Yo recuerdo que eh, hace mucho tiempo yo me presenté a un trabajo, yo trabajaba en una calificadora de riesgo en Perú y me presenté a un trabajo en una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Y el puesto era el puesto soñado porque era para hacer los estudios económicos eh, y el ambiente de trabajo, o sea, todo me parecía espectacular, era justo lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces llegué hasta la entrevista final con el gerente general y después de la entrevista con el gerente general me llamaron a otra nueva entrevista con el gerente o el director de marketing. Entonces, después supuse que estaban decidiendo entre dos personas. Al final no me contrataron y me dolió. Y yo dije, creo que si me hubiesen aceptado en ese trabajo, yo hubiese podido hacer algo bueno. Entonces, entonces yo lo consideré error tipo 2, ¿no? O sea, rechazar al que tenías que haber aceptado, porque dentro de mi convencimiento y mi convicción personal decía, me tenían que haber aceptado, ¿no? Entonces, y así, todos conocemos a alguien que en algún trabajo le han dicho que no cuando tenían que decirle que sí, o que en algún crédito le dijeron que no cuando tenían que haberle dicho que sí, pues conocemos de esos casos, ¿no? O alguien que le rechazaron la visa americana y tenían que haberle dicho que sí, pues porque no estaba tramitando la visa para ir a quedarse de ilegal, sino simplemente para conocer o para visitar. Entonces, y le rechazaron la visa. Entonces, esa persona, nosotros diríamos que si no tenía intenciones distintas, probablemente fue un error tipo 2.
¿no? Entonces esos son los dos tipos de errores. Ahora, esos errores, ¿cómo llegan? ¿O cómo llega eso a mi vocabulario? Porque en algún momento yo escribo un artículo sobre Lionel Messi. Cuando empecé a estudiar un poco de su vida, encontré alguna información que me pareció importante. El artículo lo escribí, fue el primer artículo que escribí para la página web de mi empresa, o sea que eso tiene que haber sido en el año 2011, hace 13 años. Y el artículo se llamaba, creo que, Lionel Messi y los errores tipo uno y tipo 2. Algo así se llama el artículo, ¿no? Entonces, bueno, todos conocemos la historia de Lionel Messi, uno de los jugadores más, digamos, importantes en la actualidad en el fútbol y probablemente uno de los jugadores más talentosos de la historia, ¿no? Entonces ahí pueden ver sus fotos, él jugando de niño, él jugaba en un club que se llamaba el Rosario Central de Argentina. ¿Eh? Muy bien. Entonces, cuando él llega a la edad preadolescente o casi la adolescencia, entonces eh, su familia y sus amigos toman conciencia que él tenía que buscar un equipo más grande, ¿no? Donde él pudiera mostrarse y pudiera destacar con todas sus habilidades. Entonces lo llevan a uno de los dos clubes más grandes que hay en Argentina, que es el Club River Plate. Entonces él pasa las pruebas, ¿no? El entrenador o el que lo probó en ese momento quedó sumamente asombrado por el talento futbolístico y, y después en unas declaraciones posteriores dijo que cuando él vio a Messi jugar en las pruebas de talentos era como si hubiese visto un ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado. Entonces, eso más o menos describe la impresión que causó durante la prueba que tuvo. Muy bien. Eh, y luego, pues, los dirigentes le dicen, hay dos versiones, ¿no? O sea, hay una versión que donde los dirigentes le dijeron, bueno, mira, nosotros no te podemos pagar el tratamiento para tu crecimiento y no tienes digamos, eh, digamos, el potencial de estatura para un futbolista de alta competencia, entonces desafortunadamente no podemos tenerte con nosotros, salvo que tú te pagues el tratamiento, ¿no? Esa es una versión. Hay otra versión que dicen que el papá de Lionel Messi les pidió a los dirigentes del club, les pidió trabajo para poder casa y trabajo, ¿no? Para poder tenerlo en el club, dice, ¿no? O sea, esa es otra versión. Entonces los dirigentes del Club River Plate dijeron, no, eso no puede ser. Es una versión bastante difícil de creer, pero bueno. Lo que pasa que normalmente, por muy talentoso, no son las condiciones para... O sea, si fuera un futbolista profesional, probablemente sí, pero para un futbolista de categorías menores no son las condiciones que se suelen pedir. Es difícil de creer, pero es una de las versiones que aparece. La otra versión eh, es que los dirigentes de River Plate, y esta parece que es bastante probable, la última, es que los dirigentes de River Plate le dijeron, bueno, mira, está bien, te vamos a tener aquí y te vamos a pagar el tratamiento de crecimiento, pero tienes que ir al Club Rosario Central y tienes que tramitar lo que se llama la carta pase, ¿no? Que es un documento que dice que el Club Rosario Central no renuncia a cualquier, digamos, derecho futbolístico o derecho de cobro por la formación de jugadores y renuncia a todo. Esa es la carta pase. Entonces, con eso el jugador queda, entre comillas, libre y el club River Plate se, este, se libera de una contingencia, ¿no? Entonces dice que le dijeron, bueno, vas y vienes dentro de 10 días y aquí te firmamos tu contrato, ¿no? Entonces, parecería que esa fue la versión más probable de lo que ocurrió. Y en ese momento, según cuentan muchas historias, y esto también se escucha en un video de una entrevista que le hacen a Lionel Messi,
Entonces él y el papá dijeron, mira, eso no nos van a dar en el club Rosario Central. Entonces, no vamos a regresar y pues mejor nos vamos a buscar otro club. Y así nace la idea de irse a Barcelona a probar. ¿Ok? Entonces, cuando tú lo ves con retrospectiva, la retrospectiva de la toma de decisión de los dirigentes, o sea, los dirigentes del River Plate que no se quedaron con el jugador, que no hicieron todo lo posible por mantener al jugador, eh, o que en todo caso lo dejaron ir, ¿no? Debe haber sido pues muy doloroso para el club saber que el mejor jugador del mundo estuvo en sus manos a punto de ser contratado y ellos lo dejaron ir, ¿no? Entonces, y que tal vez en el hipotético caso que ellos querían liberarse de la contingencia con el primer club de las divisiones inferiores, tendrían que haber negociado, porque si les interesaba mucho el jugador, iban, le tocaban la puerta, mira, te vamos a dar un porcentaje de la primera venta o te vamos a dar eh, con un tope, un mínimo, un máximo, o sea, negocian, ¿no? En esos niveles el jugador tenía 13 años, ¿no? Y entonces en esos niveles las negociaciones son bastante, digamos, manejables. Entonces, bueno, entonces se van a Barcelona y en Barcelona hacen, digamos, todo un malabar de intentos para poder probarse en el club. Se terminan probando en el club, ¿no? Ahí este es el club original de Lionel Messi, el Rosario Central de Argentina. Entonces hay un artículo que dice por qué Messi no jugó en River. Es un artículo del mismo club, ¿no? Y ahí sostienen la tercera versión que les he contado. ¿Ok? Bien, entonces no hay una camiseta de Lionel Messi con el River Plate, pero hay una camiseta, digamos, hay fotos con el Barcelona, que es una historia que todos ustedes conocen. Con el Barcelona ganó 35 títulos, ah, creo que ganó 8 balones de oro, si la memoria no me falla, y estuvo desde los 13 años. Bien, entonces hay un tema anecdótico con el Barcelona, que Barcelona sí le acepta todas las condiciones. Le dice, te vamos a pagar el tratamiento, te vamos a dar casa, te vamos a dar alimentación, te aceptamos todas las condiciones, te vamos a dar, digamos, una mesada para tus gastos. O sea, se comprometieron a darle todo lo que el jugador pues, necesitaba a su edad, ¿no? Entonces, una anécdota de que en ese momento el papá de Lionel Messi y el representante que los había llevado a la prueba, dice, bueno, está bien, pero tiene que firmarnos en un documento todo eso que se está diciendo. Y el entrenador de la prueba toma una servilleta de la cafetería, porque estaba en la cafetería del estadio, y en una servilleta le firma todo el compromiso, ¿no? Entonces, se pensaba que eso no era cierto, pero resulta que sí está comprobado que fue verdad, ¿no? Y la servilleta es esta, ¿no? Esta es la foto de la servilleta. Entonces dice por ahí en Barcelona, 14 de diciembre del 2000, y en presencia de los señores ta y ta, ¿no? Se compromete bajo responsabilidad y mira lo que dice, ¿no? Y a pesar de algunas opiniones en contra, a fichar al jugador Lionel Messi, ¿no? Entonces, bien importante eso, a pesar de algunas opiniones en contra, porque normalmente cuando eh, hay posibilidades de cometer los errores tipo uno y los errores tipo 2, las opiniones son divididas, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y eso lo voy a comentar más adelante. Bueno, entonces esa servilleta la subastaron en 890.000 euros el mes pasado, ¿no? A casi 900.000 euros, o sea, casi $1.000.000. Entonces, subastada esa servilleta, me parece que la subastaron en Sevilla, creo, no recuerdo en qué ciudad. Mira, casi $1.000.000, una servilleta. Entonces sí es cierto lo de esa servilleta. Entonces, ¿qué pasó? El Club Barcelona hizo algo que el Club River Plate no hizo. ¿Y qué fue? Fue agotar todas las posibilidades para digamos, para no cometer el error. O sea, para no dejar ir a alguien que no debían rechazar, ¿no?
Entonces, porque hay versiones de que en el club River Plate los entrenadores estaban muy interesados en que él firme, pero los dirigentes no hicieron todo lo posible. Bueno, entonces, ¿cómo se gestionan esos casos de errores tipo uno, errores tipo 2? Vamos a verlo dentro de las conclusiones y las recomendaciones. Primero que nada, nosotros tenemos aquí cuatro cuadrantes, ¿no? Tenemos dos tipos de clientes para ponerlo de una manera binomial o para ponerlo en dicotomía. Tenemos dos tipos de clientes. Tenemos a los clientes deseados y tenemos a los clientes no deseados. ¿Sí? O sea, le iba a poner clientes buenos, clientes malos, ¿no? Pero suena, digamos, no suena muy bien, ¿no? Poner clientes buenos, clientes malos. Pero al final, no nos olvidemos que las organizaciones lo que quieren es, normalmente, ¿no? Quieren tener más clientes y quieren tener mejores clientes, ¿ok? Entonces, hay clientes deseados y hay clientes no deseados. Bueno, eh, y en dicotomía también podemos decir, aceptamos a los clientes o rechazamos, ¿no? Vienen a pedirnos un crédito al banco, pues lo aceptamos o lo rechazamos. Vienen a abrir una cuenta, aceptamos, rechazamos, ¿no? Bien. Entonces, eh, eh, y en esos cuatro cuadrantes está el primer tipo de error, que es el error tipo uno, en donde aceptamos a clientes no deseados. O sea, por ejemplo, aceptamos un cliente que después se convierte en moroso, ¿no? En riesgo de crédito es un cliente que se termina convirtiendo en moroso. En riesgo de liquidez es un cliente que tiene mucha volatilidad y que nos causa problemas. En riesgo de lavado de activos no justifican los fondos. En riesgo de concentración es un cliente que representa más del X% del portafolio. Entonces, eh, eh, los errores tipo uno se pueden cometer. Podemos aceptar clientes que nosotros en ese momento en la evaluación no visualizamos, pero que finalmente terminan siendo clientes no deseados, ¿no? Entonces eso vale casi que para cualquier tipo de riesgo. Muy bien. Entonces para eso existen las políticas, pero las políticas son simplemente las guías, son los lineamientos y son los límites. En el día a día se tiene que tomar decisiones, ¿ok? Bueno, entonces, y eso no es fácil, y lo vamos a ver los comentarios y recomendaciones, cómo podemos gestionar esto, porque, vamos, es que aquí ustedes me dirán, ¿es verdad lo que dices? Es verdad que podemos cometer errores tipo uno, pero ¿cómo hacemos para evitar cometer estos errores, tanto el tipo uno como el tipo 2, ¿no? Ahora, obviamente, en esos cuatro cuadrantes hay dos que son fantásticos, que son cuando aceptamos a los clientes que deseamos y que son cuando rechazamos a los clientes eh, que no queremos, ¿no? Esos cuadrantes son los que nos gustan y tenemos el error tipo 2. El error tipo 2 es rechazar a los clientes, entre comillas, buenos, le voy a llamar buenos, son clientes deseados, ¿no? Es rechazar a los que nosotros quisiéramos tener, ¿vale? Bien, entonces tenemos ahí dos cuadrantes en rojo y ahora sí empiezo con mi set de comentarios y de recomendaciones, ¿no? Porque ya que tenemos presente esto y sabemos que esto puede ocurrir y sabemos que normalmente ocurre, sabemos que normalmente podemos, eh, digamos, aceptar un cliente no deseado o podemos rechazar un cliente deseado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? Digamos, yo les voy a contar una experiencia personal y es, eh, la experiencia es, digamos, de mi época juvenil y hay una pregunta que ustedes en el día a día como banqueros se la hacen mucho, ¿no? Y es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y esa pregunta realmente eh, hace sentido para evitar cometer, sobre todo, el error tipo 2, ¿no? Qué es lo peor que puede pasar? O sea, vamos con esa pregunta a resolver, digamos, a retroceder en la historia, ¿no? Y somos los dirigentes de River Plate, y decimos, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? O sea, lo peor que puede pasar es que en el momento en que querramos vender al jugador
al Bayern de Múnich o a alguno de esos equipos millonarios o al Real Madrid por, no sé, 50 millones de dólares, entonces venga el Rosario Central a tocar la puerta y diga, quiero 10 millones de dólares, ¿no? O quiero ya la mitad de esos 50 millones, quiero 25 millones, lo cual es difícil de que un tribunal de la FIFA acepte, pero porque hay, digamos, el criterio de la proporcionalidad. Entonces, pero, digamos, suponiendo que eso pase, o sea, el Club River Plate se está ganando 25 millones de dólares, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ganar 25 millones de dólares. Oye, entonces hace sentido tenerlo, ¿no? Eh, entonces, esa pregunta parece muy trivial, pero es muy interesante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y si usamos esa pregunta, podríamos, y si hubiésemos sido, hipotéticamente, los dirigentes de River Plate, hubiésemos podido hacerle ganar mucho dinero al Club River Plate y además hacerlo famoso, ¿no? Por ser el club de origen. Por cierto, hay, digamos, el Club River Plate le regaló un palco a Lionel Messi, ¿no? En el Estadio Monumental. Eso es relativamente reciente, historia relativamente reciente, ¿no? Y Messi siempre se expresa muy bien del River Plate. Bueno, entonces, eh, esa es una pregunta valiosa, ¿no? ¿Qué es lo peor, qué es lo peor que puede pasar? Entonces, vamos con mi historia. Cuando yo era alumno universitario, me dedicaba a tener un pequeño negocio, ¿no? Tenía un equipo de música, lo alquilaba para fiestas, y era el negocio perfecto porque ese negocio me permitía estudiar en una universidad dificilísima, donde no podías trabajar, o sea, o estudiabas o trabajabas, ¿no? Entonces, pero los fines de semana, eventualmente, un viernes, un sábado, podía ir a las fiestas, alquilar mi equipo, poner música y me ganaba algo de dinero, ¿no? Y con eso, pues, me pagaba mis estudios o me servía de apoyo. Entonces, ese era mi negocio en mi época de estudiante. Entonces, y eh, lo que uno normal, entonces, pero los ingresos muy volátiles, ¿no? Y lo que uno valora son ingresos estables. Bueno, ¿qué pasó? Un día me llaman, en esa época se llamaba, no había WhatsApp ni nada, se llamaba por teléfono, ¿no? Por teléfono al teléfono de la casa que tenía cable, ¿no? De esos teléfonos de discos, en esa época. Entonces, llaman, yo contesto, sí, bueno, llamo por el alquiler de equipo. Sí, 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 diga. ¿Para cuándo lo quiere? Bueno, para una fiesta de 15 años, tal fecha. Ah, sí, sí, está libre. Bueno, pero eh, tenemos una, una situación, queremos hacerle un ofrecimiento. Mire, nosotros no tenemos para pagar el 100% ahora, ¿no? Podemos pagar solamente la mitad, el 50%, y el otro 50% le dejamos en garantía una bicicleta, ¿no? Y entonces era una cosa rarísima para mí, me estaban dejando de garantía una bicicleta, ¿no? Ustedes son banqueros, algún día le van a decir, te vamos a dejar en garantía esto y es algo, pues, extraño, ¿no? Bueno, entonces yo decía, eh, yo primero que dije, fue como internamente, dije, no, que una bicicleta, yo qué me hago con una bicicleta, yo no necesito una bicicleta de garantía, yo necesito plata para pagar mi universidad. Pero después conversando, ¿no? Logré empatizar un poco y le dije que está bien, porque me hice esa pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me pagaron el 50%, es como si hubiese hecho un gran descuento, ¿no? Bien. Pero también consideraba que si me dejaban en garantía algo, lo que sea, una bicicleta, lo que sea, había una posibilidad de que terminen pagando la parte que faltaba. Entonces, al final, acepté el acuerdo, la fiesta estuvo muy bien, fuimos, trabajamos, después fueron a recoger la bicicleta con el dinero, me pagaron todo, ¿no? Final feliz y algo más. En esa fiesta alguien preguntó por nosotros y le dio el teléfono a su hermano que estaba poniendo una discoteca en la playa y necesitaba un equipo para todo el verano, ¿no? Y era justamente lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Un ingreso más estable. Entonces, el final fue, digamos, fue feliz en todos los aspectos, pero todo parte de la pregunta, eh, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y esto si yo rechazaba, porque la verdad, mi primera reacción
interna, sin decir nada, por teléfono, la primera reacción fue, pero ¿cómo una bicicleta? No, no, yo no te puedo dar, no te puedo aceptar en garantía una bicicleta. No, o sea, yo necesito que me paguen, ¿no? Esa fue mi reacción interna. Entonces, si yo rechazaba, ese hubiese sido un error tipo 2. Claramente, porque hubiese perdido el contrato, que me lo pagaron completo, y hubiese perdido toda la temporada de la playa, que era un contrato de varias semanas, ¿no? Entonces, eh, cuando uno tiene este tipo de dudas, esa pregunta, que es lo peor que puede pasar, es una pregunta que nos ayuda. De hecho, cuando los banqueros dan los créditos pinorados o los créditos back to back, se hacen esa pregunta, ¿qué es lo peor que puede, que puede pasar? Que le ejecutemos el depósito que está en garantía y al final no perdemos nada. Y entonces es una pregunta que finalmente te termina llevando a aceptar y a evitar rechazar a un cliente bueno o una transacción buena. ¿Ok? Bueno, entonces estos son los cuatro cuadrantes. Con esa introducción vamos con nuestros comentarios y recomendaciones, que son seis. Y bueno, después de lo que hemos visto, diríamos primero que es inevitable la existencia de zonas grises, ¿no? O sea, la primera conclusión es que, así como en la historia que yo les he contado, en algún momento yo dije, no, y después dije, espera, espera, sí, pero y si te pagan, y después digo, no, o sea, hay una zona gris. Las zonas grises se llaman así porque no son blanco-negro, porque no son zonas muy claras, porque hay dudas, y eso aparece, las zonas grises aparecen. Vamos a tener zonas grises, ¿ah? Entonces, esto es como el aviso de que puedes estar ante la presencia de estos errores tipo uno, errores tipo 2, porque tienes las zonas grises. ¿Ok? Bien, ahí está graficada las zonas grises, que son los límites entre los errores tipo uno, las zonas verdes, tipo 2, las zonas verdes. Las zonas grises existen. Tenemos que reconocer que vamos a tener al frente zonas grises, ¿no? Segundo, no nos olvidemos que nosotros hacemos, cuando tomamos una decisión, hacemos gestión de riesgos y nos podemos equivocar. O sea, somos seres humanos que se pueden equivocar, somos imperfectos, ¿no? Y normalmente nos podemos equivocar, ¿por qué? Porque nuestro criterio profesional falla, porque tenemos un sesgo, ¿no? Porque alguna vez dimos un crédito a un cliente de abarrotes que nos quedó malísimo y se quedó ese sesgo y entonces cada vez que viene un cliente de abarrotes nos sale el trauma de que no, de abarrotes, no, no, no quiero, o sea, esos clientes, pero eh, a veces arrastramos nuestros traumas y son traumas muy inconscientes, además, muy inconscientes. Entonces, eso nos puede generar un sesgo en la toma de decisiones, un sesgo de error. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Vale? Bien. Pueden haber sesgos, pueden haber también algunas políticas que no están actualizadas, ¿no? Y nos puede pasar que la política dice que no, mi criterio dice que sí, pero la política dice que no. Entonces, ¿qué prevalece? Pues la política. Entonces, lo terminamos rechazando y ese es un error tipo 2, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales se pueden cometer estos errores. ¿Y qué cosa es importante? No podemos pretender que estos errores tipo uno y errores tipo 2 dejen de existir. O sea, nos vamos a equivocar. O sea, rara vez, o casi nunca, o probablemente nunca, encontrarás un banco con mora cero. Eso sería muy raro, ¿no? Mora cero. No, o sea, vas a tener bancos con algunos con mayor, otros con menor grado de mora, pero va a existir. O sea, los riesgos existen, ¿no? Y los errores también existen. ¿Ok? Entonces, estos errores tipo uno y tipo 2 son parte de la gestión de riesgos y es algo con lo que nosotros tenemos que convivir. Normalmente, lo que vamos a buscar va a ser mitigarlos, no eliminarlos. Porque si buscamos eliminarlos, podemos quitar buena parte del negocio, ¿no? O sea, si tú dices, no, no quiero equivocarme y eres muy drástico con tus políticas,
por ejemplo, con tus políticas de aceptación, entonces vas a quitar, vas a cercenar una buena parte del negocio. ¿Sí? O sea, porque cuando tú eliminas el riesgo, seguramente eliminas el proceso y eliminas también los beneficios del proceso, ¿no? Que son, digamos, las oportunidades y los negocios. Entonces, ahora, puede ser, claro que sí, puede ser. Hace algunos años, en, en Panamá, no, en Latinoamérica, o sea, hace algunos años, el Citibank dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en el negocio de retail, no quiero estar en las tarjetas de crédito, eso, pues, no, no quiero, no me gusta. Vamos a eliminar esos riesgos. Y se salieron de los riesgos, pero se salieron de los negocios también y vendieron su área de banca de personas a otras entidades, ¿no? Entonces, eso fue en toda Latinoamérica. Entonces, tenemos que estar claros que en el peor de los casos, si tú quieres eliminar los riesgos, los puedes eliminar. No es algo muy usual, los puedes eliminar, pero vas a eliminar los negocios también. Ahora, si tú quieres mitigar, que es lo más probable, los riesgos, mientras más drástico eres, sobre todo con las políticas, vas a quitar buena parte del negocio también. Eso tiene que ir en la evaluación. Entonces eso nos lleva, ¿no?, a buscar que los errores realmente no es que se eliminen, sino que sean los menores posibles. ¿Para qué? Para que en el establecimiento del apetito de riesgo se tengan en cuenta estos dos tipos de errores. O sea, lo que pasa es que cuando se establece un apetito de riesgo, normalmente hay una fuerte tendencia y hay un fuerte sesgo a que el apetito sea el más bajo posible. Bajémoslo, no, bajémoslo, bajémoslo. O sea, pues esa es una decisión corporativa, ¿no? Y no está mal en querer bajarlo, bajarlo, bajarlo. Solamente que hay que tener presente que en la medida en que ese apetito de riesgo se reduce, también se está reduciendo el apetito del negocio, porque hay proporcionalidad entre los riesgos y los negocios, ¿no? Bien, entonces, eh, el cuarto comentario es que el impacto, o sea, la evaluación del impacto toma mayor relevancia en una decisión que puede involucrar errores tipo uno o tipo 2. Y esto tiene que ver con la pregunta, la famosa pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso tiene que ver con el impacto, ya sea un impacto positivo o ya sea un impacto negativo, ¿no? Entonces, la probabilidad puede ser importante, pero más importante termina siendo el impacto, ¿no? Entonces, no es lo mismo rechazarle un crédito de una tarjeta a una persona natural que pide una tarjeta por $1.000 que rechazarle un crédito corporativo a un cliente por $1.000.000. O sea, el impacto del error tipo uno, el error tipo 2 puede ser o va a ser necesariamente distinto, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta ese impacto, ¿ok? Porque no son, o sea, son dos clientes que cada uno tiene un, un número de cliente, un expediente, pero en el fondo los impactos son totalmente diferentes. Un corporativo grande de una persona física a una persona natural. Entonces es importante considerar el impacto. Y no se olviden de esas preguntas. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? 5. Una segunda opinión para las zonas grises puede ayudar, ¿no? Entonces, eh, si... Y eso, digamos, eh, mucha gente dice, ah, no, pero entonces estás planteando que seamos como Pilatos, que nos lavamos la mano y no decidimos y dejamos a otros que decidan. Bueno, pero eso de la lavada de manos de Pilatos tiene una connotación muy negativa, ¿no? Eso es como no querer decidir por no querer, digamos, comprometerse con alguien. En ese caso, pues, temas que tienen que ver con la historia. Pero en este caso, eh, sí hay un compromiso fuerte con los objetivos de la organización. O sea, que no queremos equivocarnos. Entonces, para reducir la probabilidad de equivocarnos, porque reconocemos
que nos podemos equivocar, ¿no? Eh, lo que hacemos es que se lo damos a, puede ser un comité ad hoc, puede ser un comité alterno, puede ser una instancia superior, ¿no? Puede que el comité diga, no, vamos a elevarlo a la junta directiva. En fin, eh, o puede ser un comité específico, ¿no? Con personas que de repente, si es un negocio, no sé, farmacéutico, entonces con personas que conocen bien de ese negocio farmacéutico, eh, y que no han sido parte de la estructuración de ese crédito y que pueden tener, digamos, una visión un poco diferente, ¿no? Nos puede ayudar. Recuerda, no vamos a eliminar el riesgo. O sea, el riesgo va a seguir, pero vamos a reducir el riesgo y vamos a reducir los errores posibles tipo uno o tipo 2. ¿Ok? Bien. Entonces, y sexto, ¿no? Hay un viejo refrán de los negocios, del mundo de los negocios, que yo lo toco aquí y lo pongo en consideración de ustedes, que dice, se puede perder la transacción, pero no el cliente. Entonces te voy a contar una historia, ¿ya? Le he cambiado un poquito la historia para que no sepan de qué se trata. Pues resulta que un cliente le pide a el cliente le pide a un banco un crédito. Ese cliente es empresarial, ¿no? Es un cliente de sector industrial, fábrica, con muchos empleados en la fábrica. La fábrica no estaba en buena situación, ¿no? Por razones propias, por razones de la economía del país, por razones de eventos externos, cosas que habían ocurrido, no había una buena situación, no había un buen contexto, no había un buen clima de negocios y el banco no sentía que no quería dar ese crédito, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el banco? Le negó el crédito, pero le puso un cajero automático para que los empleados de esa fábrica pudieran retirar dinero gratuitamente de ese cajero. Entonces, ¿perdieron la transacción? Sí. ¿Y eso podría haber sido un error tipo 2? Sí. Pero esos clientes que son del error tipo 2 normalmente ya no regresan, así nomás no regresan, porque ya sienten como un rechazo y el rechazo es más duro en la medida en que es injusto, ¿no? Entonces, perdieron la transacción, pero no perdieron el cliente, porque no le dieron un producto activo, pero le dieron un producto pasivo y de servicios, ¿no? Entonces, y eso permitió que muchos pudieran abrir sus cuentas, muchos obreros pudieran abrir sus cuentas, ¿no? Y generarle cierto movimiento también a la planilla. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Se puede perder la transacción, en ese caso una transacción crediticia, pero no el cliente. O sea, el cliente hay que ver de qué manera lo podemos mantener, ¿no? ¿Qué otro producto se le puede ofrecer al cliente? Porque los de error tipo 2 normalmente no, no regresan de una manera tan fácil, de una manera tan sencilla. Así que amigos, muchas gracias.